Buenas compañeros, buenas profesoras, mi nombre es Mayerlin Arteaga, mi grupo está conformado por Bleidis Martínez, Rocío Acosta, Sirley Charris y Dina Varela. El tema que nos tocó fue clima organizacional según Luc Brunet. Este es un artista nacido en 1953 que hace énfasis en el clima organizacional y el ambiente laboral en una organización. El concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez en la psicología industrial y organizacional por Heyerman en 1960. En 1987, Luc Brunet define el clima organizacional de una organización que puede ser sentido por el individuo sin que éste sea consciente del papel y de la existencia de los factores que la componen. Por esto, Luc Brunet dice que al tratar de dar una definición sobre el clima organizacional, es difícil de pronto medir el clima, porque no se sabe con exactitud si el empleado se evalúa de acuerdo a la percepción personal o de acuerdo a las características de la organización. En 1992, Luc Brunet nos da otro concepto de clima organizacional, donde señala que el clima de trabajo se constituye de hecho en la personalidad de una organización, en el sentido de que ésta está constituida por una multitud de dimensiones que componen su configuración global. Según Brunet, el clima organizacional constituye una configuración de las características de una organización, así como las características personales de un individuo pueden construir su personalidad. Es obvio que el clima organizacional influye en el comportamiento de un individuo en su trabajo, así como el clima atmosférico puede jugar un cierto papel en su forma de comportarse. El clima organizacional es un componente multidimensional de elementos, al igual que el clima atmosférico. El clima dentro de una organización también puede descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación, estilo de liderazgo de la dirección. Por lo tanto, el clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden observar diferentes climas entre individuos que efectúan una misma tarea. El clima está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, las actitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades sociológicas y culturales de la organización. El autor Luc Brunet propone una herramienta para la medición del diagnóstico del clima organizacional. Esta herramienta sirve para realizar un estudio que permite conocer la realidad del ambiente laboral en el que se desarrollan los empleados de una organización, de manera que se detecta aspectos tanto positivos como negativos, y así la alta gerencia tome las medidas necesarias, ya sea para mantener o mejorar la situación actual de la empresa. La técnica más usada en Latinoamérica es el instrumento de cuestionario. Este autor plantea un cuestionario escrito que se desarrolla por dos factores. El primero es una evaluación del clima laboral y el segundo son los efectos que este causa en el personal y la empresa. Primero, autonomía individual, capacidad del empleado de asumir responsabilidades y tomar decisiones. Segundo, grado de estructura que impone el puesto. Información acerca de los métodos y políticas en el trabajo. 3. Tipo de recompensa. Factores económicos que motivan al empleado. Y por último, consideración, agradecimiento y apoyo. Demostración de afecto y apoyo que percibe el empleado de sus superiores. Mi nombre es Bleidis Martínez. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la importancia del clima organizacional según Brunet. El clima organizacional refleja los valores, creencias y costumbres de los miembros que por su naturaleza estos a su vez se transforman en elementos del clima. La primera de ellas es evaluar la fuente de conflicto, de estrés o satisfacción que contribuyan al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización, los cuales se vuelven importantes para un administrador al ser capaz de analizar y diagnosticar el clima organizacional por tres razones. La segunda razón es iniciar y sostener un cambio que le indique al administrador los elementos específicos sobre los cuales debe dirigir su intervención. De acuerdo a la teoría de clima organizacional de Luc Brunet, la importancia de esta, una empresa no se define por sus factores financieros, sino por la capacidad de apalancarse
en el comportamiento y actitudes de sus colaboradores para crear ambientes de trabajo sanos, en el que el individuo se sienta competente e importante en la labor que desempeña. Es decir, que cada día pueda dar los mejores resultados, además de transformar aspectos negativos y así perdurar en el tiempo.